el 9 de diciembre de 1973 ha entrado en la historia de Venezuela como el día en que el pueblo venezolano dio una lección a quienes dudaban de él. Ese día quedó demostrado que no era el pueblo quien albergaba dudas, sabía lo que quería y lo demostró. Ese día este pueblo del cual hemos surgido, este pueblo que guarda el ejemplo de sus hechos heroicos y tiene memoria de los sufrimientos, de las victorias y derrotas de la sucesión de generaciones venezolanas, afirmó su voluntad de ser oído, su voluntad de ser atendido, su voluntad de participar activamente en la construcción de la gran Venezuela. Ese día, por encima de los obstáculos, venciendo las dificultades, con la determinación y la paciencia de quien no está dispuesto a dejarse arrebatar sus derechos, los venezolanos lanzaron un reto. Venezuela se desafió a sí misma, entró a la lucha de cuerpo entero, dio plenos poderes a la democracia, pero no como quien da un mandato indefinido y esperará pasivamente los resultados de la gestión, sino dispuesta a compartir activamente la consideración de cada problema y el análisis de cada resultado. Tengo la convicción de que el 9 de diciembre Venezuela se hizo nación en el más profundo sentido de la palabra. Ese día alcanzó la madurez. Ese día cada venezolano pareció encender en sí mismo la inquebrantable voluntad que animó a los hombres y mujeres del 19 de abril. Es parte del desarrollo político que se inició en 1958 y que ha logrado continuidad y firmeza. Me tocará, como presidente de la República, responder a ese reto que los venezolanos hemos hecho, como una responsabilidad de todos, con todos y para todos. Pondré voluntad y empeño, toda mi capacidad de trabajo, la energía creadora de la democracia al servicio de ese reto colectivo, de la tarea común de demostrar que sí podemos transformar esta tierra y hacer que sus riquezas beneficien a todos, sin el sacrificio de nuestras libertades, sin supeditar el hombre al Estado, sin pagar la seguridad con el miedo a la libertad. Como latinoamericanos debemos sentirnos también orgullosos de que el camino que hemos escogido sea el de una democracia con capacidad y vocación para superarse, para elevarse sobre las imperfecciones inevitables del proceso político y para hacerse cada vez más firme y más segura de sí misma. No aspiramos a exportar ni a señalarle a otros pueblos semejantes a Venezuela el método y el camino, pero sí esperamos que nuestra experiencia constituya en el mundo de los países que quieren acelerar su desarrollo una escogencia digna de reflexión y de estudio. En el momento en que se me proclama presidente electo de la República, ratifico plena y cabalmente mi compromiso de que haré un gobierno de consenso y sustentado por el mayor número posible de áreas concertadas, y de que mi gobierno no ahorrará ningún esfuerzo para hacer crecer la mayor superficie posible de coincidencias, ya sea en el orden de la vida política o en el área de las actividades sociales y económicas. Estoy plenamente consciente de que Venezuela es una sociedad compleja, diversa y plural, y que por este motivo se hace necesario una fórmula permanente de conciliación, de ajuste y de armonía entre los diversos sectores. Esta convicción rechaza toda actitud arrogante y exclusivista que constituiría un paso hacia el totalitarismo. Como jefe de Estado, mantendré siempre la decisión de oír,
y la disposición para entender. Es natural que como consecuencia de los comicios realizados el 9 de diciembre surja la oposición. La controversia está en la esencia de la política. La oposición es parte del sistema político y su fuerza y su presencia es garantía del equilibrio democrático. Pero así como ha de pedírsele al gobierno la amplitud y el respeto a las opiniones e intereses de los diversos grupos o sectores de la comunidad nacional, no es menos necesario pedirle a la oposición y a los otros factores de la vida del país una actitud no divorciada de los fines del Estado y de las metas fundamentales señaladas en la Constitución. No querrían los venezolanos un gobierno sectario, pero también rechazarían una oposición oscurecida por el resentimiento o la frustración. La experiencia política contemporánea de Venezuela demuestra que hay oportunidad para todos y que nadie debe sentirse excluido de su participación en la suerte de la nación. Me corresponderá asumir la jefatura del Estado en un momento de grandes oportunidades, pero también de graves riesgos para Venezuela. Estamos viviendo un auge financiero y fiscal como consecuencia de la crisis mundial de la energía. Este solo hecho nos abre perspectivas ciertas y ocasiones insospechables de beneficios cuantiosos. Al mismo tiempo, sufrimos los efectos del desajuste entre precios y costos por la crisis de productividad interna y por los precios internacionales de las materias primas. La sinceración de los precios en relación a los costos constituye materia delicada y me propongo manejarla con la precaución necesaria para que no se amplifique el fenómeno de la inflación. Tengo confianza en la inteligencia y en el tacto del doctor Rafael Caldera, ilustre venezolano que hoy guía los destinos del país y quien tendrá la máxima responsabilidad en estos 3 meses de transición. Los intereses políticos del gobierno saliente y del gobierno entrante han de estar subordinados a la conveniencia de la nación. Y por eso pongo el mayor énfasis en que la transición no perjudique la continuidad del Estado ni los intereses del pueblo. Será necesaria una cooperación entre el gobierno que finaliza su periodo y el que ha de comenzarlo en marzo, a fin de que la sombra de la escasez y de la inflación no se extienda amenazadoramente sobre Venezuela. Me propongo usar las ventajas petroleras como una herramienta creadora, como instrumento de nuestra política internacional constructiva, sin ánimo de perjudicar a otros países, pero con la determinación de beneficiar a Venezuela y a la América Latina en la lucha común por ocupar nuestro puesto en el mundo. Sería inconcebible que un país que produce y vende petróleo no pudiera obtener las materias primas que necesita para su industria o las maquinarias que requiera para satisfacer su déficit de abastecimiento y su desarrollo agrícola. Sería inconcebible igualmente que en las actuales circunstancias del mundo, cuando luchamos por la integración económica de la América Latina, por una participación justa de los países en desarrollo en el comercio mundial y por la obtención de tecnologías que requeriremos en condiciones y precios adecuados, no usáramos el petróleo como argumento que persuada a los países desarrollados que no solo pedimos, sino que hemos aportado y estamos aportando al mundo valores esenciales y determinantes para el progreso. En mi acción de gobierno presentada al electorado, asumí el compromiso de emprender la lucha contra la pobreza, pero esta batalla no puede terminar dentro de las fronteras de Venezuela. Sería un error de perspectiva histórica y una inaceptable reducción del horizonte limitar esta iniciativa solo a Venezuela. La lucha contra la pobreza es una urgencia latinoamericana. Mi gobierno tomará y respaldará iniciativas
mediante acuerdos y otros medios de cooperación para emprender eficazmente el combate contra la pobreza y la marginalidad en el continente latinoamericano. América Latina sufre dos marginamientos, uno de orden interno, por las estructuras de atraso que prevalecen, otro en el orden internacional, porque no está presente en las decisiones que comprometen la suerte del mundo. En los últimos años se ha acentuado la indiferencia y el olvido de las grandes potencias por nuestro continente. Mi gobierno, además de su activo interés por los procesos de integración en marcha, se esforzará por contribuir a situar a América Latina dentro del equilibrio mundial. Y en este sentido, aspiro a que se aumente la solidaridad con los pueblos de Asia y África o de cualquier otro continente, deseosos también de reducir los desequilibrios que afectan a las naciones pequeñas.